Bien, mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a la lección de Ven, sígueme en nuestros hogares con Walter Posada. Y esta semana veremos Alma 30 y Alma 31. Una lección espectacular que espero que sea de su agrado y que puedan disfrutar, que puedan aprender y que puedan compartirla, ¿por qué no?, con sus hermanos, que seguramente también les va a agradar muchísimo. Quiero invitarlos, antes de entrar de lleno en esta lección que se llama La virtud de la palabra, de acuerdo a nuestro manual de Ven, sígueme, que vean esta lección completa, que se tomen el tiempo para verla completa, para que de esa manera su enseñanza, su aprendizaje pueda ser más provechoso. Y también, si es posible, para que la puedan repetir en el transcurso de la semana, antes de que llegue el próximo domingo, cuando ustedes van a compartirlo seguramente a través virtual con sus barrios, en sus estacas, o los que ya puedan reunirse en los Estados Unidos de alguna manera, puedan compartirlo con sus hermanos. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos también a que acompañen esta lección con las lecturas que tenemos en el transcurso de la semana. Esta semana vamos a hacer 2 transmisiones con la lectura de Alma 30 y la lectura de Alma 31. Y también pues para que puedan seguir toda la programación que tenemos en el canal de la Escuela de los Profetas de Ven, sígueme en nuestros hogares, para que puedan fortalecer su lección durante la semana. Y bien, vamos a iniciar. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Bien, cuando examinamos estos capítulos de Alma 30 y Alma 31, podemos hacernos una pregunta que debe ser muy personal. ¿Cuánto poder pueden tener nuestras palabras? Y en estos capítulos nosotros vamos a ver como la semejanza o la equivalencia entre 2 personas. Corior, un hombre que predicaba cosas que eran contra Dios, cosas que eran contra Cristo. De hecho, se le conoce en estos capítulos como anticristo. Corior, el anticristo. Y vamos a ver también el caso de Alma y cómo sus palabras, a diferencia de las de Corior, que iban impulsadas a destruir a las personas, a destruir la iglesia y a separar a las personas de Dios, las palabras de Alma nos fortalecen y nos edifican. Podría ser muy interesante reflexionar en esta pregunta: ¿cuánto poder tienen nuestras palabras? Porque de esa manera nosotros podemos ver que esas palabras que nosotros expresamos expresan mucho de lo que tenemos dentro del corazón. Y esas palabras, así como pueden destruir, pueden construir. Así como pueden derribar a una persona o quitarle todo su ánimo o toda su creencia, su fortaleza espiritual, también la pueden elevar. Yo he aprendido por experiencia propia que las palabras pueden herir profundamente a una persona, más incluso que los golpes. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar entonces y vamos justamente a ver el primer principio de esta lección, que se llama: el adversario trata de engañarnos con doctrina falsa. Y para llegar a esa conclusión, o más bien para desarrollar ese principio, nosotros debemos saber qué es un anticristo, porque estos capítulos, como les dije, haciendo un contexto, hablan de una persona que se llamaba Corior. Y este hombre, según las escrituras, Corior, llegó a la tierra pues a predicar cosas que eran contra Cristo. Vamos a leer el versículo 6 de Alma 30. Dice lo siguiente: pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Saraenla, y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Ya ahí hay un por qué era un anticristo: porque declaró contra los profetas. Cuando una persona enseña cosas contrarias a los profetas de Dios, ya en ese momento se torna en un anticristo. No tiene que tener ni un vestido especial ni una apariencia especial. Cuando enseña en contra de los profetas del Señor o contra las profecías que ellos han hecho, ya en ese momento se convierte en un anticristo. Y el versículo 12 dice lo siguiente: y este anticristo, cuyo nombre era Corior y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba diciendo. Cada persona, cada partido, cada iglesia, cada institución que predique que no habrá Cristo o que no hay Cristo, se convierte en un anticristo.
La hermana Julie Beck, de la antigua Sociedad de Socorro, ella fue presidenta de la Sociedad de Socorro hace unos años, dijo justamente esto, dijo: cualquier doctrina o principio del mundo que vaya en contra de la familia, o sea, antifamilia, estoy parafraseando, también es anticristo. ¿Se dan cuenta cómo el espectro se agranda, digámoslo así? Se nos amplía el panorama. Un anticristo no puede ser solo una persona, también podría ser una institución o un partido político o cualquier cosa que nos aleje a nosotros de Cristo o enseñe en contra de Cristo. Muy bien, ahora vamos a ver algo que sucedía con estos anticristos. Y es que en el tiempo de Alma, igual que en el tiempo de ahora, en la mayoría de nuestros países hay libertad religiosa, y en ese tiempo también había libertad religiosa, así que todo hombre podía expresar lo que quería. Hoy día una persona puede o no aceptar a Cristo, puede decidir o no seguir a Cristo, y esa libertad religiosa, mis hermanos, es valiosa para nosotros y para Dios. O sea, nosotros no queremos ni mucho menos que alguien crea en Dios o acepte el evangelio de manera forzada. No, nosotros debemos defender como miembros de la iglesia la libertad religiosa. De hecho, uno de nuestros artículos de fe dice que nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo derecho. Adoren como, donde o lo que deseen. No sé si lo dije exactamente como es, pero eso dice en esencia el artículo de fe que avala o que nos impulsa a nosotros a defender la libertad religiosa. Nosotros no debemos tomar un partido o una posición contra nadie que no acepte nuestras creencias, pero sí podemos defender vehementemente y con valentía los principios del evangelio que nosotros vivimos. Y Alma nos va a dar una enseñanza clara de eso. Ahora, ¿cuál fue la historia? Para no leer todo el capítulo, porque lo vamos a leer en las lecturas diarias y ustedes lo van a poder seguir en sus escrituras. Corredor empieza a desafiar al juez superior y a otros jueces, hasta que es llevado delante de Alma. Y entonces empieza él a esbozar una serie de doctrinas falsas, como que no habrá Cristo, como que nadie sabe que habrá un ser como Cristo, un ser supremo, como que todos los hombres pueden ser salvos, así hayan cometido pecados, no necesitan la salvación de nadie, y que cada quien debe vivir su vida con alegría, y que el pueblo, o más bien que la doctrina o la religión de Jesucristo hace triste, mantiene al pueblo oprimido, subyugado, y los mantiene como pesimista, como bajos de nota. Entonces Alma le habla a él de la doctrina de Cristo y le enseña con su testimonio cómo eso que él está enseñando es mentira, y cómo realmente lo que él ataca a Alma diciéndole que ellos subyugan al pueblo para sonsacar, digámoslo así, para sacar fruto, dinero del pueblo, pero realmente esa es la doctrina que él predica, que el pueblo lo sostenga, hacerse popular para que el pueblo lo sostenga. Al final, en los versículos 41 tal vez, la historia de este hombre se torna terrible, porque él pide una señal a Alma. Le dice: bueno, dame una señal para que yo crea entonces. Primero que todo, no voy a tratar ese punto aquí, pero las personas que piden una señal generalmente están cometiendo adulterio. Eso nos han enseñado las escrituras y los profetas. Así que este hombre seguramente tenía algunas prácticas indebidas en su vida y por eso pedía una señal. Versículo 41 dice: Alma le dice: mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas, y también tú tienes las cosas como testimonio, todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas, y las negarás. ¿Crees que estas cosas son verdaderas? Alma lo confronta, lo trae al terreno del testimonio, no de lo que se aprende en los libros, sino de lo que uno sabe en su corazón y en su mente. Así que ese es el terreno del testimonio, y ahora en un momento vamos a hablar un poquito más de eso. Y el versículo 44 dice lo siguiente, le dice a Alma lo siguiente, le dice: ya has tenido bastantes señales, ¿quieres tentar a tu Dios? Dirás: muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos, incluido él, y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti.
Sí, y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. Un testimonio poderosísimo aquí de Alma, llevándolo al terreno de lo que es, de lo que yo sé. Porque Alma le dice, usted de la doctrina que usted predica, de que no hay Cristo, usted no tiene testimonio de nada, solo el suyo. Pero yo tengo el testimonio de todos mis hermanos, de las escrituras, de las plantas, de la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que salimos, hermanos? Y contemplamos, bueno, claro que en este tiempo ha sido difícil salir por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que apreciamos las creaciones de Dios? Nuestros propios hijos, la hermosura de nuestra familia, nuestras mascotas, las flores, las plantas, el cielo. ¿Cuánta falta nos hacen ahora que hemos tenido que estar más bien encerrados? Todas esas cosas testifican que hay un Dios. Yo cada vez que puedo me uno a este testimonio de Alma. No hay nada que no testifique que Dios vive. Y Alma, con ese testimonio llegó duro al corazón de Coriol. Eso es lo más poderoso, un testimonio puro. Ahora, en el versículo 60, escuchemos lo que pasó con este hombre, solo para terminar esta historia de Coriol. Y así vemos el fin de aquel que pervierte las vidas del Señor. Y así vemos que el diablo no ampara a sus hijos en el poster día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Este hombre, después de que pidió una señal, Alma le dijo que el Señor daría una señal en él. Y este hombre quedó mudo. Yo no sé, y espero no estar aquí elucubrando pues o pensando algo que no es, pero creo que no solo quedó mudo, sino que además no podía escuchar, porque el juez le escribió en tierra unas palabras, lo que me indica a mí que no solo no podía hablar, sino que tampoco podía escuchar. Y entonces el juez le escribió, ¿en quién querías que Alma diera una señal? ¿En otra persona? ¿Que afectara a otra persona? ¿Ahora negarás que existe Dios? Y este hombre entonces relató la historia que ya hemos hablado. No que él hubiera creído esas cosas, sino que el diablo lo engañó, ¿sí? Y él empezó a predicarlas hasta que creyó que eran verdad. Porque eso puede suceder también con las mentiras, hermanos. Las mentiras podemos decirlas tantas veces que pueden convertirse en una verdad para nosotros como seres humanos. Y eso le pasó a este hombre. Entonces él le pidió a Alma, por favor, quita esto de mí, quita este castigo de mí, para yo arrepentirme. Sé que me equivoqué, pero Alma dijo, lo que Dios juzgue. Y Dios juzgó prudente no quitar esa maldición de él. Este hombre dice que salió entre el pueblo y lo echaron y fue de casa en casa pidiendo limosna, alimento, y un día iba mendigando pan para su sostén y habían muchas personas del pueblo y lo atropellaron y lo pisotearon y murió. Entonces, ahí como dice el versículo 60, así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el poster día, sino que los arrastrará aceleradamente al infierno. Así sucede, mis hermanos, con cada persona que se opone al plan de Dios. Cada persona que hace lo indebido. Pero lo más importante tal vez de estos capítulos y de este principio, mis hermanos, es que nosotros mismos debemos cuidarnos de enseñar la doctrina de Cristo de la manera adecuada. Porque si enseñáramos la doctrina de manera imprecisa o desacertada, digámoslo así, o de una manera que no sea verdadera, introduciendo cosas en la doctrina que no son verdaderas, podríamos llegar a convertirnos literalmente en anticristos. Me impactó mucho eso que dice la hermana Beck, que cualquier doctrina o principio que se oponga a la familia ya es anticristo. Eso nos amplía muchísimo la visión. Muy bien, ahora Alma rechazó a este anticristo con el testimonio, y para eso vamos a entrar al segundo principio de esta clase de Ven, Sígueme, que es justamente eso. El libro de Mormón nos ayuda o más bien nos fortalece para evitar ser engañados por las doctrinas falsas. Presidente Ezra Taft Benson dijo algo muy, muy hermoso que quiero compartir con ustedes, porque el libro de Mormón, así como lo habla acá, es una historia que nos da poder a nosotros para acercarnos a Cristo y nos ayuda con esa fortaleza de acercarnos a Cristo, reconocer a cualquier persona que se quiera acercar a nosotros con doctrinas falsas. Miren lo que dice el presidente Ezra Taft Benson.
Él dice lo siguiente: el libro de Mormón nos revela y fortifica contra los designios malignos, las artimañas y las doctrinas del diablo en nuestra época. La clase de apóstatas que se describe en el libro de Mormón es muy parecida al tipo de apóstatas que se manifiestan actualmente. Interesante, ¿no? O sea, en el tiempo de Alma y en este tiempo también. Dios, con su presencia infinita, inspiró la formación del libro de Mormón de manera que nosotros pudiéramos ver el error y supiéramos combatir a los falsos conceptos educativos, políticos y religiosos y filosóficos de nuestra época. Qué poderoso esto, porque a veces pensamos que los anticristos solo están en la parte religiosa, o sea, una iglesia sale y empieza a predicar cosas inadecuadas acerca de Cristo y ahí ya está el anticristo, pero también pueden ser enseñanzas filosóficas, religiosas y políticas, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado y en oración, por eso, poder nosotros tener la capacidad para elegir a nuestros mejores gobernantes, porque un gobernante que enseñe contra Cristo o sus principios sean antifamilia o antiprincipios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, podría ser un anticristo. Una cosa bastante fuerte. Ahora, alma adicional en este principio que habla de que el libro de Mormón nos ayuda a combatir la falsa doctrina. También este principio en el manual del alumno dice que todas las cosas testifican de Cristo, y testificando fue como alma combatió al anticristo. Yo les invito a que, claro, aprendamos del evangelio, leemos las escrituras, oímos a los profetas, buscamos su luz, pero todo ese conocimiento es más para nuestra salvación personal, para que nuestro testimonio se fortalezca. Cuando nosotros tengamos que de pronto defender la religión, defendámosla con un testimonio puro. Aquí quiero compartirles algo que me sucedió hace muchos años siendo un jovencito, recién ingresé a la iglesia. Yo tuve la oportunidad de bautizarme aproximadamente como a los 17 años de edad. Y cuando me bauticé, asistí a una secundaria, lógicamente. Y entonces un compañero un poco mayor que yo, tal vez como de unos 19 años, pertenecía a otra religión. Y yo supe por algunos compañeros que él decía que él iba a hablar conmigo y me iba a sacar del error en que yo estaba, de esos mormones terribles que me habían llevado a su iglesia. De esos misioneros, ¿no? Generalmente eran los misioneros norteamericanos que lo bautizaban a uno. Entonces este joven empezó a seguirme. Así que un día yo estaba muy entretenido en una actividad escolar, viendo un partido de fútbol, creo que estaban, y yo estaba como en un piso muy alto, como en el 5.º piso, estaba yo solo allá, entretenido, viendo desde una visión muy buena ese encuentro futbolístico. Cuando de repente me llegó este joven y yo me preocupé, yo dije, bueno, llegó el momento. Y entonces él me dijo: Walter, yo quiero que usted sepa el error en que está, y yo quiero sacarlo de ese error, porque usted necesita salir de ese error. Y entonces, hermanos, yo siempre he sido muy bendecido, yo he sido muy estudioso de las escrituras desde que entré a la iglesia. Me ha gustado leerlas mucho. No quiero decir con eso que sé mucho de las escrituras, no, al contrario, me gusta leerlas justamente porque no sé mucho, entonces me apasiona leerlas. Y este hombre me dijo: yo quiero sacarlo del error. Y yo, sin recurrir para nada a las escrituras, le dije, recuerdo que este hombre se llamaba César, este muchacho se llamaba César. Le dije: mira, César, yo no sé lo que tú quieras decirme, no tengo idea de qué me quieres decir tú, pero yo sí te quiero decir algo. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia verdadera. Y adicional, sé que José Smith realmente vio al Padre y al Hijo en la arboleda. Y este hombre se quedó callado. Yo no sé, hermanos, les digo, no es como algo que yo haya preparado, porque el testimonio no es algo que uno prepara, ¿no? Voy a decir esto y esto y esto. Si está sucediendo así, aún en nuestras reuniones de testimonio, pues no está bien, ¿no? El testimonio es algo que debe nacer y debe ser muy espontáneo, no algo preparado. Pues ese día el Señor me inspiró a mí con algo que no tenía yo preparado en el corazón, ni sabía ni siquiera que iba a responder de esa manera.
Así que cuando yo le dije esto, este joven César me dijo, bueno, pues ante eso, ¿yo qué puedo decir? Está bien, no hay ningún problema. Y salió y se fue. Y de esa manera pude compartir mi testimonio. El testimonio que tengo de Cristo, de que Él vive. Igual que sé que es el de muchos de ustedes, mis hermanos. Y el testimonio puede combatir cualquier doctrina falsa. Pero adicional, como todas las cosas testifican de Cristo y testifican de Dios, pues el testimonio es un arma poderosa que nosotros podemos usar para defender la doctrina de Cristo, para defender la iglesia, pero sobre todo para defender a nuestras familias y las cosas en las que creemos y por las cuales vivimos. Hay un himno que creo que nos fascina a todos, que es el himno en la partitura 41 de nuestro himnario. Grande eres tú, se llama este himno. Y voy a tratar de leerlo de manera suave, pero para que veamos, este himno refleja o expresa todas las cosas que testifican de Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, al recordar el gran amor del Padre que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en la cruz por mí sufrió y murió. Y cuando Dios me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi alma canta a mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Mi alma canta a mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Qué hermoso testimonio que encontramos también en los himnos, en la música de la iglesia. Y me uno a ese testimonio al igual que todos ustedes. Qué grande es nuestro Dios, que nos ha dado todo este evangelio y nos permite estar prestos para protegernos, para proteger a nuestras familias, para proteger lo más sagrado que tenemos, que es nuestra libertad. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar al tercer principio de este Ven Sígueme, y es poner a prueba la palabra de Dios. Alma, después de que enfrentó a este hombre, entonces empezó a recorrer la tierra y llegó a un pueblo que era conocido como los soramitas. Estas personas se habían desviado porque creían en Dios, pero a su manera, pero no de la manera correcta. Siempre me ha impactado mucho la escritura que dice en la Biblia: una fe, un Señor, una fe y un bautismo. Porque hay un Señor que es Jesucristo, hay una fe, o sea, una forma de creer, y hay un bautismo que es aceptado por Él. Nosotros tenemos la bendición de haber conocido la iglesia de Jesucristo. Y Alma entonces fue al pueblo soramita, y ellos creían que estaban siguiendo la palabra de Cristo, pero tenían muchas costumbres que no eran adecuadas. Ojalá que esas costumbres no estén entre nosotros, porque podría ser que nosotros tuviéramos alguna actitud soramita. Sin embargo, antes de hablar de la actitud soramita, quiero resaltar un versículo que Alma trata y cómo nosotros podemos combatir, o más bien podemos erradicar ese tipo de prácticas de la iglesia y de nuestras vidas. Versículo 5 de Alma 31 dice lo siguiente: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Qué hermoso es esto, hermanos. Este evangelio, las escrituras, la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo tiene un poder grandísimo. Nosotros no necesitamos otra cosa. Sin embargo, con esto quiero hacer un paréntesis. No quiero decir con esto que no necesitemos otro conocimiento. Claro que necesitamos conocimiento secular. Necesitamos leer de los mejores libros, ganar sabiduría y conocimiento para poder defendernos en el mundo. Pero para la salvación eterna, las escrituras. Pongamos a prueba la virtud de la palabra de Dios. Me gusta mucho algo que dice el elder Jeffrey R. Holland, que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero compartir esto? Porque muchas veces nosotros en la iglesia no utilizamos el poder de la palabra de Dios. No ponemos a prueba la virtud de la palabra de Dios. En nuestros hogares no ponemos a prueba la virtud de la palabra de Dios.
Si nosotros queremos mantener una familia unida, una familia feliz, nosotros podemos predicar en nuestro hogar la palabra de Dios, leer las escrituras, orar, ayunar, asistir juiciosamente a la iglesia, participar de las lecciones de Ven Sígueme, ¿por qué no? Hacer la noche de hogar. Todas estas cosas nos pueden ayudar a nosotros a estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que ver directamente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos alimenta y nos nutre espiritualmente. Miren lo que dijo el elder Jeffrey R. Holland. Dijo lo siguiente: estamos en verdad enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros miembros de tal modo que eso les sirva de sostén cuando lleguen los reveses de la vida. Esta es una buena pregunta. Estamos enseñando de esa manera, pero la segunda me parece más fuerte y nos llama la atención de una manera seria, al menos a mí. O les estamos dando una golosina tecnológica o calorías espiritualmente vacías. Mis hermanos, nuestras clases, nuestros discursos, ¿realmente son preparados? ¿Son concertados con nuestro Padre Celestial? Yo hace un tiempo, hace como 2 años, a mi hija le asignaron un discurso, ¿no? Y entonces ella me preguntaba de cómo debía dar el discurso. Y yo le dije esa vez algo que espero que ella recuerde, y si no lo recuerda, espero que lo recuerde con esta lección. Yo le dije, lo importante no es lo que tú quieres decir, sino qué quiere decirle el Señor a ellos. Mis hermanos, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no la nuestra. O sea, nosotros no debemos enseñar lo que nosotros pensamos que está bien sobre la doctrina de Cristo. Nosotros debemos enseñar es lo que Él quiere que enseñemos a sus hijos. En la siguiente parte dice, el elder Jeffrey R. Holland trata una historia del presidente Packer. Dice lo siguiente: durante un crudo invierno hace varios años, el presidente Boyka Packer comentó que un número considerable de venados había muerto de hambre, aunque tenían el estómago lleno de heno. En un esfuerzo sincero por aliviar la situación, las agencias habían suministrado lo superficial, cuando lo que se necesitaba era lo sustancial. Lamentablemente habían alimentado a los venados, pero no los habían nutrido. En verdad, Satanás no es discreto en sus enseñanzas. ¿Por qué habríamos de serlo nosotros? ¿Por qué habríamos de serlo nosotros, ya sea que impartamos enseñanza a nuestros hijos en el hogar o lo hagamos frente a una congregación en la iglesia? Nunca permitamos que la fe sea algo difícil de advertir. Presentemos sermones basados en las Escrituras. Enseñemos la doctrina revelada. Y aquí quiero ir a las Escrituras. Yo personalmente me asombro cuando escucho lecciones o discursos desde los púlpitos de la iglesia en los cuales no se utilizan las Escrituras o no se mencionan. Bueno, utilizarlas porque ahora podemos utilizar dispositivos electrónicos, pero mencionar su contenido. Cuando estoy ante esas situaciones siempre me asombro. ¿Cuánto tiempo se perdió? Hace algunos años, no, tal vez hace como un año y medio, hablaba con un buen amigo de la iglesia, un líder, y le decía, en una congregación sacramental por lo menos, cuando hay 100 o 200 hermanos, son 100 o 200 horas que las personas han dedicado. Ese grupo dedicó en conjunto 100 o 200 horas para sentarse a escuchar la doctrina de Cristo. No, como dijo el elder J. Rubén Clark, espuma frita. La doctrina de Cristo solo se puede enseñar de los profetas modernos y de las Escrituras. Pero cuando no se utilizan ni las palabras de los profetas ni las Escrituras, no se enseña la doctrina de Cristo. Mis hermanos, yo espero que nosotros podamos utilizar las Escrituras, porque realmente, como dijo Alma, hay que poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, porque tiene un gran poder para cambiar la mente y el corazón de los hijos de Dios. Bien, mis hermanos, creo que es todo por esta lección de Ven Sígueme en nuestros hogares. Quiero invitarlos a que puedan leer sus Escrituras a diario, en familia, de manera personal. Si quieren, pueden leer con nosotros en el club de lectura que durante la semana sacamos de los capítulos 30 y 31 de Alma de esta semana.
pueden acompañarnos. Les testifico que Jesucristo vive. Si pueden, compartan esta lección, compartan el Evangelio con alguien que lo necesite. La mejor manera de evitar la enseñanza de doctrinas falsas es predicando y enseñando el Evangelio verdadero. Testifico que Jesucristo vive y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Chao mis hermanos, que estén muy bien. Un abrazo de Walter Posada.